Las drogas te alejan de lo grande que puedes llegar a ser y del gran cambio que te queda por recorrer. La drogadicción es una problemática en la que ni usted ni yo estamos exentos de caer en ella. Hay muchas personas en nuestro país que han decidido probarla y por diversas situaciones no han podido salir de esta enfermedad, llegándolos a alejar incluso de lo más preciado, su familia. La marihuana es la sustancia ilegal más consumida, hay que dejar esto en claro. Pero sin embargo, en los últimos años, tanto en 2008, 2013 y 2019, hubo un incremento entre las tasas de consumo tanto de tabaco como alcohol y sobre todo de las personas que habían consumido sustancias ilegales. Sin embargo, en los últimos 11 años hubo un bajo consumo del casi 12% de tabaco, tanto así que en el año 2008 fue el año que más se consumió con un 45%. Seguimos con el año 2013 con un 42,1% y por último el 2019 con un 33,3%. Sin embargo, el consumo de alcohol se mantiene más o menos estable, tanto así en el año 2008 con un 86%, en el año 2013 con un 87% y podemos ver que disminuyó un poco en el 2019 con un 84%. Sin embargo, a 2019 un 9,7% de las personas habían consumido sustancias ilegales, tanto así que en 2008 un 9,1% de las personas ya habían consumido sustancias ilegales, en 2013 un 12,9% que podemos ver que fue el año con mayor consumo y en 2019 con un 9,7%. La adicción a las drogas también se conoce como trastorno por consumo de sustancias. Es una enfermedad que afecta el cerebro y que produce alteraciones en el comportamiento de cada persona. Esta misma enfermedad produce la incapacidad de controlar el consumo de sustancias, sean legales o no. Sustancias como la nicotina, la marihuana y el alcohol son consideradas drogas. Bueno, y ya hablando sobre las estadísticas de la drogadicción a nivel departamental, nos encontramos con los problemas identificados frente al consumo de drogas en el departamento de Norte de Santander. Aquí se identifican 3 problemas. El número 1 es el débil involucramiento parental e inadecuadas pautas de crianza que impiden el adecuado desarrollo de la autonomía y la resolución de problemas en niños, niñas y adolescentes, generando factores de riesgo al consumo y escasos factores protectores. El problema 2 sería inadecuado aprovechamiento del tiempo y barreras de acceso a escenarios que posibilitan el mismo, generando ausencia de factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas en el departamento. Y por último, el problema 3, escasa oferta institucional y comunitaria, integral e integrada, dirigida a los consumidores de sustancias psicoactivas del departamento de Norte de Santander y a sus familias. Continuando el problema número 1, se hace una clasificación entre todos los municipios de Norte de Santander y se hace una especie de clasificación enumerándolos del 1 al 12 con puntajes de alto, medio o bajo según la presencia de este problema en cada municipio. Clasificándose así en municipios como Cúcuta, Pamplona y Ocaña y Villa del Rosario en el mayor puntaje, es decir, alto, seguidos por Chinácota, El Zulia y Los Patios con una clasificación media. Y por último, los municipios como La Esperanza, Salazar, Ábrego, Tibú y Puerto Santander en la menor clasificación, es decir, bajo. Continuando con el problema número 2, es decir, el inadecuado aprovechamiento del tiempo libre y las barreras de acceso a escenarios que posibilitan el ranking se clasifica encabezado por Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Villa del Rosario en clasificación alta. Municipios como Chinácota, El Zulia y Los Patios en clasificación media. Y municipios como La Esperanza, Salazar, Ábrego, Tibú y Puerto Santander en clasificación baja. Si hablamos del problema 3, es decir, la escasa oferta de respuesta institucional y comunitaria, el ranking queda encabezado por Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Villa del Rosario con clasificación alta. En clasificación media nos encontramos con Chinácota, El Zulia, Los Patios. Y en clasificación baja nos encontramos con La Esperanza, Salazar, Tibú, Ábrego y el municipio de Puerto Santander. La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo e incontrolable.
a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que puede causar en el cerebro, las cuales pueden ser duraderas. Panorama del consumo de sustancias psicoactivas en Norte de Santander. El consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año es en Norte de Santander de 2,8% y en total del país 3,6%. El consumo del último año de cualquier sustancia ilícita se ubica en 2,8% inferior en 0,8 puntos porcentuales al valor nacional. La edad de inicio se da entre 18 años a 20 años. Claro que el mayor consumo se presenta en el grupo de 18 a 24 años con una tasa de 7,5%. En el consumo de marihuana en el último año se da en el Norte de Santander 2,3% y en el total del país 3,3%. El consumo del último año de marihuana es inferior en 1 punto porcentual al valor nacional. En cuanto a la percepción de riesgo frente al uso de marihuana, el 91,5% de los encuestados piensa que es de gran riesgo el uso frecuente y decae al 83,1%. La opinión frente al uso experimental, probar marihuana una o dos veces. En el consumo de cocaína en el último año, el Norte de Santander está a 1,1% y en el total del país a 0,7%. El uso de último año de cocaína es superior en 0,4 puntos porcentuales al valor nacional. En cuanto a la percepción de riesgo frente al uso de cocaína, el 95,5% de los encuestados piensa que es de gran riesgo el uso frecuente y decae al 91,2% frente al uso experimental, que consumir cocaína una o dos veces, por igual, por experimentar. Uno de los principales indicadores del fenómeno de la oferta de drogas ilícitas. Del Norte de Santander, el 12% del total cultivo en Colombia. De cultivos de coca en el 2015, y 71% de los cultivos se dan en el Tibú, el Tarra y Teorama. La radiación manual forzosa de marihuana, que viene del 2015 con un porcentaje del 20,8% y 50% en abril. El camino hacia las drogas comienza con un acto voluntario, pero al pasar del tiempo la persona se debilita y no puede decir no al consumo. Esto se debe a que mayormente el consumo se vuelve compulsivo, ya que la droga afecta principalmente al cerebro a largo plazo. ¿Qué ganaría Colombia si se legalizan las drogas ilícitas? La expresión de cultivos ilícitos no funciona. Esto lo han demostrado todos los estudios rigurosos que se han hecho sobre el tema y que nos muestran que en el mejor de los casos no tiene ningún efecto, pero que probablemente lo que sucede es que termina desplazando los cultivos y haciendo que sean incluso mayores para compensar por la menor productividad de las tierras en las que se siembra la hoja de coca o cualquier otro tipo de droga como lo es la marihuana. Entonces, aparte de las preocupaciones de la salud de los campesinos de las partes asperjadas, tenemos que tener en cuenta que esto es una política fallida que no nos da los resultados esperados. Entonces, aquí es donde nos cuestionamos el por qué seguimos implementando una política fallida. Claro está que la eliminación completa y la prohibición de cualquier tipo de droga no sirve. Esto nos abre los ojos a otras opciones más radicales, como lo son la discriminación y la regulación e incluso la legalización de todo tipo de droga. Bueno, una de las cosas que más preocupa a la hora de hablar sobre la legalización de la droga es que de pronto todo el mundo empieza a consumirla y es una preocupación pues razonable. Sin embargo, démonos cuenta que en Colombia el precio de la cocaína en la calle es algo así como el 1% de lo que es esta misma cantidad de cocaína en Estados Unidos. Y sin embargo, aquí no tenemos ni 100 veces más adictos a la cocaína que en Estados Unidos. Entonces, tener unos precios más bajos, sea aquí o en Estados Unidos o donde sea, no va a afectar de gran manera el consumo, dado que las drogas son un bien de demanda inelástica. Por otro lado, podemos hacer lo que hacemos con otros bienes como los cigarrillos. Con ellos tenemos preocupaciones de salud y que en vez de prohibirlos, lo que hacemos es subir los impuestos. Además de que esto será una fuente de recaudo para el gobierno del país donde se consumen estas drogas, en este caso pues Colombia. Y con esto se controlaría el problema de la salud pública, además de que también aumentaríamos el Producto Interno Bruto. Tan solo en el 2015, el 61% del área cultivada en coca en el mundo estaba en Colombia.
El 90% de la cocaína era colombiana. El mercado ilegal mueve más de 32 mil millones de dólares al año. Otro estudio calculó que para el 2018 la cocaína alcanzó un 1,88 del PIB colombiano, siendo más del doble de lo que generaba el café. De aquí nos podemos evidenciar la diferencia. La guerra contra las drogas y el narcotráfico, la hidra de todos los problemas, porque literalmente intentar combatirla es hacer más grande el asunto. A nosotros nos planteaba el gobierno un mundo libre de drogas, nos planteaban que era la otra cara de América que nadie quería ver, por la obsesión de los gobiernos en intentar eliminar, incautar la coca y todos esos cultivos ilícitos de sustancias alucinógenas, en su obsesión por querer erradicar y criminalizar a los cultivadores y a los consumidores. No se daban de cuenta de que no solo no terminaba con toda esta guerra del narcotráfico, sino que también hacía daño al medio ambiente al fumigar con glifosato, un producto estrella que sirve para erradicar estos cultivos. Esto causaba daño a los cultivos de los campesinos, que eran su producto base, como la papa, el plátano, el café, el arroz y el maíz. Y no solo eso, afectaba también a la fauna y a la flora. Incluso hasta los recursos hídricos se veían contaminándose de este producto y causando enfermedades a su población, tales como síndrome de atención dispersa. También podía causar obesidad, podía causar Alzheimer, abortos espontáneos en mujeres, también eso podía alcanzar. Y literalmente, lo peor de todo, para tratar de erradicar una zona, se tenía que rociar con glifosato al menos 30 veces. Según un estudio, al menos el 25% de la tasa de homicidios es por el mercado ilegal de sustancias, y la existencia del mercado ilegal de la cocaína ha implicado 3.800 homicidios más por año. Es decir, que 14 años tuvimos 70.000 asesinatos relacionados con el narcotráfico y la lucha de las drogas. Si no existiera el mercado de la cocaína ilegal, en Colombia habían pasado de 32 homicidios por cada 10.000 habitantes a 24. Es decir, hubiéramos sido iguales al promedio de violencia en América Latina, lo cual no es para festejar, pero por lo menos no hubiéramos visto tanta sangre. En México, la tasa global de homicidios se triplicó en 4 años, de casi 8 homicidios por cada 10.000 habitantes en el 2006, que pasaron a 23 en el 2010. Otro estudio encontró que en México, cuando capturaban a un cabecilla de narcotráfico, literalmente se generaba un incremento de 61% más de homicidios, señores, y justamente en el municipio donde la banda tenía más acto de presencia. Y algo similar ocurre en Colombia, que los asesinatos aumentaban más cuando se hallaba destrucción de clínicas clandestinas donde se elaboraba la coca. Como quien dice, es la hidra de los problemas y de las drogas, porque al intentar eliminarla salen dos peores. Entonces, otro problema principalmente que se ven afectados es en América Latina, que literalmente los mayores exportadores de América Latina son Colombia principalmente, Perú en segundo lugar y Bolivia. Y hay millones de hogares que no tienen alguna otra alternativa y les toca vivir de esto, que cultivan hectáreas de coca, y tengan en cuenta que no lo hacen porque quieren, sino más bien porque les toca por necesidad. Ellos dicen, ¿por qué cultivamos coca? Porque no tenemos otra opción. Los recursos, aquí las fincas no dan producto, y si dan producto, ¿por dónde lo sacamos? Literalmente trabajamos para sostener a nuestras familias. Una tasa del 59% de los cocaleros colombianos dicen que no tienen otra opción. Y claro, son toda esta población vulnerable de campesinos que le toca pagar los platos rotos con la ley, literalmente. Claro, como son la mayor parte expuesta que tienen que afrontar esta situación. Pero miren lo peor, los municipios de Coca tienen un alto índice de pobreza y de analfabetismo, señores, con un 87% de tasa, que es la tasa de analfabetismo. También
otros municipios sin coca, casi la mitad no tiene acceso a un acueducto o muchos están incomunicados. ¿Qué es eso? Los municipios colaqueros tienen mucha presencia militar y política y también policía antinarcóticos para castigar. Pero bueno, aquí es donde se hace la pregunta. ¿Y en dónde está el gobierno para ofrecerles educación, salud y oportunidades, que son lo que principalmente necesitan? Pero peor de aún, de acuerdo con un informe, la dosis de marihuana subió a un valor de 3.000 pesos, pasando por un promedio de 4.000 a 7.000 el gramo. El gramo de coca aumentó su valor a 4.000 pesos, pasando de unos 8.000 a 12.000 en promedio. Y la cocaína rosada aumentó 40.000 pesos más. Obviamente esta plata no pasa por la mano de ninguno de estos campesinos. ¿O usted qué creen? ¿Que los campesinos le van a quitar las ganancias a los narcos, a los grandes peces? Eso fue todo, esperamos que el tema haya sido de su agrado y recuerden que el grupo está conformado por Jamie Bernal, Mayra Correa, Angie Paula Duque y quien les habla, Tatiana Peralta.